Bueno, bueno. Pues ahí estamos ya en vivo, hermanos. Yo creo, le voy a Muy pedir al bien. hermano Ismael que a la hora que usted guste, hermano, si gusta en 10 segundos, en 5, en 20, lo que usted quiera, usted va a empezar. Muy bien. Hermanos, aquí llegamos a otra semana, otro lunes y otro capítulo. Si no me equivoco, nuestro hermano Andrés Pong va a enseñar sobre el capítulo 11 de los Hechos y todavía no llegamos a la mitad porque son 28 capítulos, pero vamos muy cerca a la mitad. Así es de que damos gracias a Dios por ese tiempo que nos presta, estar aquí todos presentes para oír la palabra de Dios, y no nomás nosotros, sino que otros que entran aquí en esta plataforma o también después que se grabe, pues va a haber personas que van a oír el Evangelio. Y es un medio que usamos, ¿verdad?, para que se predique el Evangelio, y no nomás el Evangelio, como la mayoría de los sectarios le llaman el Evangelio, pero estamos hablando del Evangelio verdadero, la verdad. Y es lo que predicamos aquí, y tratamos de ser lo más ah, simples posibles, correctos, para que todos puedan entender. Como dijimos, nuestro hermano Pong nos va a traer la lección, pero antes de todo vamos a ir en oración, y le vamos a pedir aquí en esta ocasión a nuestro hermano Oswaldo, si gusta, por favor, dirigirnos en oración, y luego después, ya cuando termina nuestro hermano Pong, entonces le pedimos a nuestro hermano Jorge, la última oración, ah, que nos dirija para terminar esta sesión. Entonces le damos el tiempo a nuestro hermano Oswaldo. Muchas gracias, hermano Ismael. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado. Gracias le damos por este momento que nos concedes de reunirnos para poder estudiar tu palabra. Queremos pedirte sabiduría, inteligencia espiritual para el hermano Andrés Pong, que es el que nos va a presentar en esta tarde el capítulo 11 del libro de los Hechos. Esperando, Señor, que usted le ayude a recordar lo que ha estudiado. A nosotros, danos un buen corazón, una buena mente para ser receptores de tu palabra y así aprender más de ella, ponerla por obra en nuestras vidas. También por los oyentes que van a escuchar el estudio de tu palabra, que puedan escucharlo después de esta grabación o antes, Señor, en este mismo instante, a través de otras plataformas que se han compartido, para que así puedan conocer tu evangelio, tu palabra verdadera. Quedamos en pie ante tu presencia y todo lo pedimos a través de Cristo Jesús, conforme a tu voluntad. Amén. Muy bien, nuestro hermano Andrés Pong tiene su tiempo. Gracias, hermano Ismael. Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Es un placer poder presentar en esta ocasión la palabra de Dios correspondiente al capítulo 11 del libro de los Hechos. En este capítulo se tocan dos grandes puntos. Esos dos grandes puntos encierran todo lo que es el capítulo 11. Primeramente tenemos el punto donde Pedro va a dar el informe a los hermanos que lo criticaron cuando llegó a Jerusalén, porque después de la conversión de Cornelio y su casa, Pedro llega a Jerusalén, y debemos recordar, amados hermanos y amigos, que Pedro no fue enviado desde Jerusalén para predicar a Cornelio y su casa. También debemos de recordar que los hermanos de Jerusalén no tenían conocimiento de que Pedro andaba predicando o que había sido enviado a predicar a la casa de un gentil, sino que ya se dieron cuenta cuando ya pasó todo. Así que Pedro llega a Jerusalén y es criticado por juntarse con los gentiles.
considerando el trasfondo y recordando siempre el capítulo 10 de este mismo libro de los Hechos. Ahora, Pedro explica vastamente, o sea, explica de una manera extensa acerca de lo que pasó en la casa de Cornelio. Y Pedro había sido sabio, había sido prudente, guiado por el Espíritu Santo, que llevó testigos para esto, porque era difícil convencer a los judíos de la circuncisión acerca de por qué entraste a la casa de un gentil. Así de que estos hermanos que llevó Pedro ayudaron bastante para convencer a los demás judíos. El segundo punto, amados hermanos, es Bernabé, y Bernabé con los conversos en Antioquía. Esto data desde el versículo 19 hasta el 30, mientras que el otro punto data del versículo 1 hasta el 18. Ahora, del versículo 19 hasta el 30, Bernabé y Saulo van a predicar en Antioquía. Déjenme compartir la pantalla, porque se me estaba pasando que traigo PowerPoint. Y compartir la pantalla. Bueno. Ándele, ahí está. Ojalá y se vea, hermanos, porque si no me va a dar mucha pena, como estoy compartiendo también allá en Facebook, me va a dar mucha pena que no se vea el PowerPoint. ¿Se mira algo, hermanos? Sí se ve, hermano. Pero no Sí, hermano, tienen sí se ve. Muy bien. Ahí se ve. Ahora sí, hermano. Perfecto. Entonces, ¿quién sabe qué me dijo? Pero Están sobateando. entonces el libro de los Hechos, amados, contiene estos dos grandes capítulos o dos grandes puntos, y estaba yo haciendo referencia al segundo punto, que es donde Bernabé y los conversos de Antioquía pues tienen participación. Luego Bernabé busca a Saulo para predicar y están ahí en Antioquía por un año con grandes resultados. En Antioquía se les llama por primera vez a cristianos a los convertidos del Señor. Y el último paso de este punto, amados, nos va a hablar acerca de cómo los hermanos de Antioquía mandaron o mandan ayuda a los hermanos de Judea. Así de que esos son los dos puntos que vamos a tratar en esta lectura del capítulo 11 de libro de los Hechos. Así de que empezamos con el primer punto y vamos a hablar de Pedro y los críticos en Jerusalén. Hay una acusación que encontramos nosotros en los primeros 3 versículos del libro de los Hechos. Le voy a pedir que tenga abierta su Biblia, porque aunque estos textos aparecen ahí en la pantalla, hay otros que no van a aparecer. Por eso es muy importante que tengan abierta la Biblia, amados amigos y hermanos. Pedro y los hermanos en Jerusalén tienen un enfrentamiento. Dice en Hechos 11 del 1 al 3, por favor. Hechos 11 del 1 al 3. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Fíjense cómo ahí la situación se torna un poco crítica, porque hay un reclamo por parte de estos judíos, y pues aquí de pasada podemos notar, amados hermanos, de que hay una ausencia total de algo parecido a la dominación papal por parte de Pedro. Si Pedro fuera el principal de todos los apóstoles, el Papa, como lo mencionan nuestros amigos católicos,
pienso que no estuviera teniendo este enfrentamiento con los hermanos ni tendría que dar explicaciones acerca de ello. Ahora, la respuesta de Pedro, hermanos, es muy interesante porque Pedro les cuenta la visión, les cuenta acerca de lo que él vio y que los otros hermanos que estaban con él vieron también. Les cuenta sobre la visión que tuvo primeramente de Dios, esa visión donde Pedro recibió una visión de un lienzo que bajaba del cielo y una voz que le decía: Pedro, mata y come. Este lienzo contenía de toda clase de animales, inclusive animales que eran prohibidos por la ley de Moisés. Y leyendo del versículo 4 al 10, por favor, Hechos 11, del 4 al 10, dice: entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía y que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Así de que ahí Pedro, amados, está repasando su caso. Él habla de la visita a Cesarea y dice que llegaron 3 hombres, versículo 11 al 14, 11 al 14, y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar, y fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Así de que el apóstol Pedro habla del derramamiento que se ocasiona en la casa de Cornelio después de haber predicado la palabra de Dios, después de haberles hablado estas palabras por las cuales ellos podían llegar a ser salvos si obedecían el mensaje de esta palabra. Ahora habla del derramamiento del Espíritu en los versículos del 15 al 17. Dice que cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Y dice Pedro: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Estas últimas palabras, amados, que menciona el apóstol Pedro, corresponden muy bien a lo que se mencionó en Hechos 10:47 en la lección anterior. En Hechos 10:47 el apóstol Pedro dijo: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y dice el versículo 48 que mandó bautizarles. Ahora, volviendo al fenómeno, hermanos, este fue el bautismo ministrado por el Señor Jesucristo. Eso tenemos que recordar muy bien, porque nuestros amigos carismáticos tienen en su idea de que el que bautizó con el Espíritu Santo fue el mismo Espíritu Santo. Entonces, siempre hay que tratar de dejar claro que este bautismo fue administrado por el Señor Jesucristo. Él lo prometió y Él lo administró.
él lo administró. Entonces, en Hechos 2:33 dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ahora, Pedro volvería a hablar acerca de ello en el concilio de Jerusalén. Más adelante, en el capítulo 15, se va a ver que después de mucha discusión, el apóstol Pedro se levanta, ¿se acuerda? En el concilio de Jerusalén, donde hubo aquella discusión acerca de los gentiles posteriormente en el capítulo 15, y Pedro va a citar otra vez el caso de Cornelio y va a hablar acerca de ello para que los judíos sepan por qué se tiene que mirar a los gentiles bajo la ley de la gracia y no bajo las costumbres de la ley de Moisés. Aquí puedo hacer un pequeño paréntesis, amados hermanos. Lo que siguió del versículo 17, que está en el versículo 48 del capítulo 10, donde dice que mandó a bautizarles, pues nos permite a nosotros ver con detenimiento el hecho de la importancia del bautismo en agua, porque este caso sorprendente que pasó en la casa de Cornelio, y estamos hablando de los primeros gentiles convertidos a Cristo, ellos oyeron el mismo evangelio que habían oído los judíos, palabras por las cuales serían salvos Cornelio y su casa, según el versículo 14 del capítulo 11. Estas palabras son las palabras del evangelio de Cristo. Ellos oyen estas palabras, creen en estas palabras, se arrepienten de sus pecados, confiesan a Jesucristo como el Hijo de Dios y se bautizan en el nombre de Jesús, obedeciendo el claro mandamiento para ser salvos, para recibir el perdón de pecados. Ellos no fueron salvos al momento en que fueron bautizados con el Espíritu Santo. Ellos se salvaron cuando obedecieron el evangelio, que culmina con el bautismo en agua. De esa manera, siguiendo el mandato de Cristo que él había enseñado en Marcos capítulo 16, versículo 16, y en Hechos 2:38, cuando Pedro también dice, arrepiéntase y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. El apóstol Pedro también nos recuerda en primera de Pedro 3:21 que este es el bautismo que salva. Así de que esto es muy importante enfatizarlo porque ustedes, amados amigos, deben de conocer estas cosas. Todos los casos de conversión en el Nuevo Testamento fueron bautizados antes de ser salvos. Y nosotros constantemente repetimos esto, amados hermanos, porque nuestros amigos religiosos en su mayoría erran en este punto y desvían a la gente de la salvación. Cuando la gente ya está para ser bautizada, la desvían diciéndole que no es necesario el bautismo para perdón de pecados. Según el caso de Cornelio y su casa, amados, fueron bautizados por los judíos que vinieron con Pedro. Ahí en Hechos 10:48 lo entendemos, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Así de que los que dicen que no hay que bautizar para perdón de pecados, pues sufren de un gran error, sufren de una ceguera espiritual muy fuerte. Y luego, por otro lado, están otros que dicen que solo hay que bautizar en el nombre de Jesús, tomando este versículo como referencia de Hechos 10:48, que no se debe de decir ninguna otra palabra, sino solamente el nombre de Jesús. Pasan por alto el hecho de que se refiere por la autoridad y no que se tiene que decir una fórmula. Cierro el paréntesis, hermanos, y regreso a donde Pedro, repasando su caso de lo que pasó en la casa de Cornelio, entonces causa mucha alegría a los hermanos. Causa mucha alegría a los hermanos porque ellos
al poner toda esta evidencia en sus mentes, al tener el discernimiento que por la palabra de Dios les es dado, al momento que Pedro les está hablando, ellos aceptan ahora entonces de que también los gentiles reciban el arrepentimiento para vida. Y eso es lo que leemos en el versículo 18 de Hechos 11. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. En el hecho, amados, de los gentiles, se cumplía la última parte de la promesa a Abraham. ¿Usted se acuerda de la promesa a Abraham? Amado amigo, ¿usted conoce la promesa a Abraham? Dice la palabra de Dios en Génesis 12, del 2 al 3, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Imagínense. Los gentiles, amados, no tenían parte con los judíos y también viceversa. Los gentiles no tenían mucho que ver con los judíos. Sin embargo, hermano Pong, perdón que le interrumpe. Hermano Pong, perdón que le interrumpe, pero hay dos hermanos que quieren entrar y usted es el único que los puede dejar entrar. Sorry. Muy bien. Ok, hermano. Entonces, ¿sabe qué? Voy a tener que cortar porque al momento que deje de ver mi pantalla de PowerPoint, se va a cortar la transmisión. Así de que voy a darle paso a los hermanos y luego comenzamos otra vez. Vamos a ver. A ver, ¿quiénes son? ¿Quiénes están? ¿Dónde están? No los veo. Era el hermano Mario Moreno y el hermano Edward Rangel. Ok. Bueno, entonces, mire, yo voy a dejar de compartir la pantalla para poder estar... Hermanito, dice que ponga a alguien de anfitrión, usted, que ponga otro, ponga es que no sé cómo hacerlo, hermano, nunca lo hemos hecho y ahorita, ¿cómo se hace? ¿Usted sabe? No sé, hermano, pero ahorita le digo a Mario que se conecte. Ok. Entonces aquí vamos a dejar de compartir lo que es el PowerPoint. Lo siento mucho, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, amados hermanos, los gentiles y los judíos no se llevaban entre sí, pero gracias a la predicación del evangelio, ahora hay una posibilidad de tener una relación muy cerrada entre ellos. Y eso es lo que leemos posteriormente en Efesios y en otras partes de las cartas de Pablo y de Pedro acerca del efecto del evangelio en las vidas tanto de los judíos como de los gentiles. Si nosotros leemos, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 18, vamos a encontrar de que aquellos judíos que eran llamados de la circuncisión, mientras que los gentiles eran incircuncisos, ellos estaban sin Cristo, los incircuncisos, estaban sin esperanza, estaban sin Dios, estaban lejos. Pero ahora por la cruz de Cristo y por la predicación del evangelio, habían sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él, como dice el versículo 14 de Efesios 2, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cercas, porque por medio de él los unos y los otros
tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así de que, amados hermanos, esa situación se logró gracias a la predicación del Evangelio y al derramamiento del Espíritu Santo en los gentiles, porque de esta manera quedaba sellado el hecho de que también ellos eran receptores de las bendiciones de Dios por medio de Jesucristo. Cuando hablamos de Bernabé, amados, y los conversos en Antioquía, pasando ahora al otro punto, la iglesia de Antioquía, hermanos, era una iglesia que empezaba a florecer. Y vemos que esta iglesia fue posible gracias al trabajo de hermanos que salieron de la persecución que se desató en Jerusalén después de la muerte de Esteban. Dice en Hechos capítulo 11 del 19 al 21, Hechos 11 del 19 al 21 dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solamente a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Bueno, desafortunadamente no tenemos ya la presentación, traía unos mapas. En esos mapas, amados, se habla acerca de las distancias de Fenicia, de Chipre, de Judea, y cómo es posible que el evangelio se extendió. Ahora, cuando hablamos de estos lugares, por ejemplo, Filón y Josefo, dos comentaristas de aquel tiempo, hablan de que había población judía en Chipre. Y sobre Antioquía dicen que es una ciudad que llegó a existir con ese nombre en honor a Antíoco, que fue uno de los generales de Alejandro Magno, según Josefo. Él calculó que esta ciudad era la tercera de las ciudades más importantes que había en ese tiempo. Las otras dos eran Roma y Alejandría, y la tercera era Antioquía, así de que llegó a ser una ciudad sumamente importante. Hablando de Fenicia, que es de donde se mencionan también estos hermanos, este lugar estaba a unos 180 kilómetros al sur de Antioquía. Así que hermanos que habían venido de Fenicia, que era el rumbo más o menos de Judea, llegan hasta Antioquía de Siria, porque la otra Antioquía que está más arriba es la de Pisidia. Bueno, Antioquía de Siria es la que recibe el beneficio de estos hermanos que van desde Fenicia, desde Chipre, que eran rumbos más cercanos a Judea que a la misma Antioquía. Así de que tres hermanos notorios en esta segunda parte nos ayudan a comprender un poquito más los sucesos que desenlazan este capítulo 11 del libro de los Hechos. Por ejemplo, versículos del 22 al 24 nos hablan de Bernabé. Versículos del 22 al 24 del capítulo 11 dice, la iglesia de Jerusalén lo envía a ayudar a la nueva iglesia. Hechos 11 del 22 al 24 dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que significa hijo de consolación, que fuese hasta Antioquía. Y cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque él era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces ahí vemos la presentación que hace Lucas de Bernabé, ¿verdad? En cuanto a su relación con Antioquía. Ahora dice en el versículo del 25 al 26, Bernabé fue primero y vio cómo estaba la situación ahí en Antioquía, y dice esta parte que vamos a leer, que Bernabé lleva a Saulo a Antioquía, yendo por él hasta Tarso para que le ayude. En Hechos 11, 25 al 26, por favor.
Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hermanos, esto que está pasando en Antioquía, si nosotros podemos ver un punto de gran dicha y de gran explosión en la hermandad, podemos ir a Jerusalén y ver a los primeros cristianos. Pero viniendo ahora hacia el rumbo de los gentiles, podemos ver esta situación muy semejante en Antioquía. También hay una gran explosión, de tal manera que ahí es donde a los hermanos se les llama por primera vez cristianos. Ahora, vamos a hacer un breve paréntesis aquí como el anterior, nada más para hablar acerca de esta frase, y se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. ¿Fue un nombre despreciativo, hermanos? Porque mire, ellos como hermanos en Cristo se conocían como discípulos, se conocían como hermanos, se conocían como santos. Aún los judíos que no eran convertidos conocían a los cristianos como los del camino, les decían. Pero también fueron señalados por los de mala fe como galileos, porque era un término despreciativo como ellos lo usaban. Nazarenos, y aún llegaron a decir de ellos una secta. Así de que había una gran división, amados, con una pared intermedia entre judíos y gentiles, y había también una gran división no solamente de judíos con gentiles, sino que de judíos con judíos, por causa de Cristo. Porque los que no querían obedecer a Cristo, no querían a los que venían obedeciendo a Cristo. Y los que obedecían a Cristo, muchos de ellos no querían a los gentiles. Hasta que esto pasa, y esto ayuda para que haya una gran comunión entre ellos. Ahora, en el nombre de Cristo, ya no iba a haber división. Los dos, tanto todos los que vinieran a Cristo, fueran judíos o gentiles, quedarían unidos por un mismo nombre, cristianos, porque era la misma causa. Eso los iba a unificar mucho. Y no es nada despreciativo, hermanos, ni es divisorio el nombre cristiano, sino que es nombre honroso y unificador para los hermanos del primer siglo, tanto gentiles como judíos. Este nombre da honor a Cristo y da distinción al que sigue a Cristo. Así de que no cabe duda de que ese nombre estaba en el plan de Dios. Si se sigue a Cristo, tendrá el calificativo de seguidor, alumno o cristiano, simple y sencillamente. En Hechos 26-28 leemos que se repite este término. En Hechos 26-28 dice: entonces Agripa dijo a Pablo, por poco y me persuades a ser cristiano. Primera de Pedro 4:16, el apóstol Pedro dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces, entendemos claramente, uno, que llegó el momento en que se les reconoció con un nombre a todos, tanto judíos como gentiles, conversos. Se les conoció con un nombre como cristianos. Dos, que era un hombre sumamente honroso. Porque Pedro dice: si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Ahí cierro el paréntesis. Regresando a Saulo y a Bernabé, así como se hace mención de ellos dos, que Saulo es presentado y luego, Bernabé es presentado y luego Bernabé va por Saulo a Tarso y lo trae para trabajar junto en Antioquía, se hace mención de una tercera persona muy importante en esta vida de la iglesia de Antioquía. Y este hombre se llama Agabo o Ágabo. Versículos del 27 al 30 del capítulo 11, por favor. Versículos del 27 al 30 dice: es un profeta que emite una advertencia. Ese es el título que le puse yo ahí. Dice: Agabo tiene una revelación. Dice el versículo 27 al 28: en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos,
llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Así de que este hombre predice que una gran hambruna va a azotar a la tierra de Israel, que es Judea. Varios escritores, amados, varios escritores del tiempo, por ejemplo, Tácito, Josefo, Suetonio, afirman que hubo algunos periodos de hambre extrema en Israel entre los años 45 al 46 después de Cristo. Había un hambre en toda la tierra habitada, hermanos, pero se acentuó mucho en el lugar de Judea. Se extendió más en la región de Palestina. Cuando Lucas escribió el libro de los Hechos, esta hambruna ya había pasado. Por eso Lucas menciona la cual sucedió en tiempos de Claudio, ¿sí? Cuando Claudio era emperador, y este emperador romano fue emperador del 41 al 54 después de Cristo. Así que la respuesta, versículos 29 y 30, la respuesta de los hermanos de Antioquía tenía mucho que ver con esta hambre que se desata, hermanos. Porque ellos, como creyentes en Cristo y como agradecidos con el Señor y de estar gozando esa comunión con los judíos, deciden enviar socorro a los cristianos que vivían en Judea. Dice el versículo 29 al 30, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Así de que estos dos hermanos son los encargados de llevar esa ayuda a los hermanos de Judea, porque los gentiles de Antioquía de esta manera corresponden al amor de los judíos que les habían participado del evangelio, porque se quiera o no se quiera reconocer, los judíos participaron el evangelio a los gentiles. Pedro era judío, los hermanos que iban con Pedro eran judíos. Y sin duda este gesto de los de Antioquía ayudaría mucho para limar asperezas y recelos sin motivos, solamente de prejuicios de judíos entre gentiles. Verdaderamente algunos de mis hermanos, algunos de ustedes podrán recordar un caso posterior donde también los gentiles abrieron sus brazos en amor de bonanza, en amor de caridad hacia sus hermanos judíos. En Romanos capítulo 15, 25 al 27, ahora hablando el apóstol Pablo dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los bienes materiales. La conclusión, amados hermanos, sencilla. Por el Espíritu Santo derramado en dos ocasiones muy especiales, nosotros en este tiempo, al obedecer el Evangelio, recibimos el don del Espíritu Santo como consecuencia de ello. Y como consecuencia de ello, nuestros hermanos en el primer siglo, que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, también recibieron el don del Espíritu Santo, porque la promesa era para ellos, para los hijos de ellos y para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así de que debemos de ser cuidadosos al juzgar, porque en el caso de Pedro fue criticado por los hermanos llamados de la circuncisión, que todos eran circuncisión, pero había unos hermanos que se reconocían porque eran legalistas, los hermanos, están aferrados a circuncidar a como fuera lugar a los gentiles. Sin embargo, fueron convencidos muchos de ellos debido a la explicación del apóstol Pedro. Entonces, cuando nosotros tengamos un caso difícil, escuchemos, oigamos. Y a la vez también cuando nosotros estemos siendo objetos de presentar un caso difícil, pues debemos de ser claros, ¿verdad? En cuanto a la explicación, como lo fue Pedro con los judíos.
y recordar las mismas palabras de Pedro, que dice, sino santificad a Dios, el Señor, en nuestros corazones. Primera de Pedro 3:15, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Antes de juzgar, antes de criticar, antes de ser duros, tenemos que escuchar, tenemos que aprender a escuchar. Y nosotros que estamos siendo objeto de algo criticable o algo que pueda sonar raro, tenemos que ser muy claros en explicar. Porque no lo sabemos todo, hermanos, y cada vez vamos a estar aprendiendo. Pero también esto da pauta para que a veces nos desviemos con enseñanzas no bíblicas, con enseñanzas que tuercen la palabra de Dios. Por eso tenemos que ser muy claros. Bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque ahora traigo esta idea, ¿dónde la ubico? ¿Está en la palabra de Dios o es mía? ¿Nació de mí o nació de aquel que oí ayer? ¿O nació de aquellos hermanos que vinieron de cierta parte para hablarme esta nueva doctrina? Tenemos que tener mucho cuidado. Así de que tanto los que oyen que alguien trae una nueva doctrina deben de ser muy prestos para escuchar. Y el que trae una supuesta nueva doctrina tiene que ser muy claro, para que quede bien claro de dónde viene esa doctrina, si es de Dios o si es de los hombres. Así que no hay que quitar de nuestra mente esta buena lección que nos deja el hecho de que Pedro presentó un reporte a los hermanos de Jerusalén. Ahora, no hay excusa en decir que Dios no nos toma en cuenta. Los gentiles pudieran ser personas que se quejaban de que Dios no los tomaba en cuenta porque no tenían ley de Dios. Pero ahora en Cristo son unidos y van entrando al mismo reino de Cristo. No hay excusa tampoco para nosotros decir, es que nosotros no tenemos cabida en las cosas de Dios, no tenemos cabida en el reino de Cristo. No hay excusa. Gracias al derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, gracias a que Él vino a cumplir con su ministerio, todo ser humano, sabiendo el bien y el mal, tiene acceso a la vida eterna, solamente está en que Él lo quiera hacer. Por eso hicimos un poquito de énfasis en cuanto al bautismo en agua, porque si una persona oye las palabras como las que estamos hablando hoy y cree que son de Dios, necesita arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados. La consecuencia del bautismo o derramamiento del Espíritu Santo, pues lo encontramos repetido y la consecuencia la encontramos en el capítulo 2, en el capítulo 10, en el capítulo 11, en varias partes del libro de los Hechos encontramos la consecuencia de haberse derramado el Espíritu Santo sobre los apóstoles y sobre la casa de Cornelio, porque antes de eso no había tal cosa como recibir el bautismo en el nombre de Cristo y recibir el don del Espíritu Santo aparte del perdón de pecados. Así de que somos personas que pensamos, somos personas que tenemos lucidez. Si usted quiere la salvación, usted necesita meterse a ver cómo puede ser salvo, cómo puede ser salva. Nosotros de entrada le decimos que necesita oír el Evangelio de Cristo. Necesita creer en ese Señor, Jesucristo, y en su mensaje. Necesita arrepentirse, necesita confesar a ese Señor, como lo hicieron en el primer siglo los que fueron convertidos a Cristo, y necesita bautizarse para perdón de pecados. Nos gustaría ser como los gentiles de Antioquía. Amados hermanos, muchas gracias por su atención y que Dios les bendiga, y esperemos que mucha gente pueda llenarse de gozo con lo que dice Hechos capítulo 11, porque es un capítulo que tiene como centro principal el inicio de la comunión de judíos y gentiles. Gracias a la cruz, a la sangre
y a todo lo que el Señor Jesucristo hizo. Dios les bendiga y muy buenas tardes. Muchas gracias, hermano, nuestro hermano Pong, por su lección. Sentimos, ¿verdad?, que tuvo que cerrar PowerPoint y parece ser que los hermanos que querían entrar no entraron, pero podemos hacer algo para la otra, cómo hacerle, pero como quiera, estuvo buena la lección, hermano. Es algo que, una lección que es para muchos controversial, cuando se trata del Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo y los dones espirituales y luego el bautismo en agua, todo eso, pero yo creo que nuestro hermano habló muy claro, explicó muy bien y no hay por qué no entenderlo y así alguien que no obedeció el Evangelio pues lo puede hacer. No va a recibir el bautismo con el Espíritu Santo, no va a recibir dones porque no hay apóstoles para que le impongan las manos, para que pueda hablar en lenguas, profetizar y todo lo demás, los 9 dones, pero sí puede ser bautizado para el perdón de pecados, bautizado sumergido en agua, después de oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse, como dijo nuestro hermano Pong. Gracias, hermano Pong, por ello. Ahora, el que tiene la oración puede dirigir oración y luego seguimos ahí adelante. Ok, hermanos, vamos a orar. Nuestro Dios Todopoderoso, le damos gracias una vez más, Padre, por darnos esta oportunidad de estar aquí unidos, de escuchar su palabra y dar el privilegio a uno de sus hijos que nos lea, que nos instruya en su palabra. Le damos gracias, Padre, por las bendiciones tantas que ha derramado sobre cada uno de nosotros, nuestras familias, nuestros hermanos. Pedimos, Padre, que continúe con nosotros, con aquellos que están pasando a través de tiempos difíciles, Padre, que usted esté con ellos y que nosotros, si es posible, Padre, que los podamos animar y ayudar como podamos, Padre. Le pedimos, como siempre, que siga con nosotros y que esté con esta plataforma, Padre, para que muchos más puedan escuchar su palabra. Le damos gracias por todas estas cosas a través del nombre más precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, nuestro hermano Jorge. Ahora yo creo lo que vamos a hacer es los que gustan dar comentarios. Yo sé bien que inicialmente, originalmente, lo que estábamos haciendo es el que quiera dar un comentario puede levantar la mano, puede comentar. Ese es como comenzamos. No sé si todos lo quieren hacer así o tomar turno, pero como quiera vamos a principiar así. Si el que guste dar comentario de lo que predicó nuestro hermano Pong, tiene preguntas o comentarios o quieren añadir algo a lo que nuestro hermano enseñó. Muy bien, entonces vamos a comenzar con, con Moisés, que dé comentario, y luego Jorge, y luego Mario. Bueno, Mario no está aquí ya, ¿verdad? Ramón, y luego Oswaldo. Moisés. Gracias, hermano. Sí, no, pues muy claro. Primero, de antemano, muchas gracias, hermano Andrés, por la presentación tan clara, muy entendible que ha expuesto. Y al mismo tiempo, simplemente corroborar lo que ya se dijo sobre Hechos 11, específicamente en el versículo 26, que nuestro hermano hacía énfasis. Eso es algo que el pasaje, ¿verdad? Dice allí, se corrieron todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. No es o no fue por la sabiduría de los habitantes de Antioquía que ellos dieron ese nombre honroso, como bien lo decía nuestro hermano, ¿verdad? No fue por la sabiduría de ellos, sino fue por la voluntad de Dios. De Isaías, en el versículo 2, dice: entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará, ¿verdad? Entonces fue Dios, ¿verdad?, el que iluminó a esta gente para que dieran ese adjetivo calificativo de cristianos a este grupo de hermanos, de santos, de fieles,
obedientes a la palabra de Dios, para que así fuese reconocidos con este distintivo honorífico para todo aquel que obedece el Evangelio. Por eso creo que todo en la Biblia tiene un propósito, un plan. Dios no es Dios, no es un Dios de, ¿cómo se dice?, de improviso, sino todo tiene previsto, todo tiene un porqué, todo tiene una razón, y todo tenía una razón de ser en este caso. Muy bien, hermano Andrés, que Dios le bendiga. Gracias, y ese era todo mi comentario que quería hacer. Gracias, hermano. Jorge. Pues como siempre, gracias a Dios por ser el participante de esta plataforma, hermano Andrés, un buen trabajo. Y Hechos capítulo 11 es un texto o un capítulo que, pues que muchos, como dijo el hermano, pueden mal usar, porque muchos enfatizan Cornelio en Hechos 10 y lo que Pedro ahora tiene que explicar yendo a Jerusalén y aplicando de que pues las personas son salvas cuando el Espíritu Santo cae dentro de uno, cuando en realidad pues sabemos que una persona es salva, como el hermano explicó, cuando uno obedece el Evangelio y es bautizado en agua para el perdón de sus pecados a través de la sangre de Jesús. Eso es muy claro, pero muchos lo mal usan y quieren aferrarse a estos dones que pues no existen hoy en día, porque Dios así era la voluntad de él. Podemos leer en muchos textos, 1 Corintios capítulo 8, podemos mirar que todo esto era para un tiempo, como dice Marcos 16:20, que Dios confirmaba la palabra a través de los dones, de los milagros que se hacía a través de estos hombres. Cuando la palabra ya es cumplida, ya es escrita, pues ya fue confirmada por los milagros, las señales. Ahora tenemos la palabra perfecta. Y hoy, si queremos ser salvos, como dice Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Y todos se pueden salvar a través del evangelio, simplemente escuchando, entendiendo y haciendo lo que dice la voluntad de Dios. Gracias, hermano Andrés, que Dios lo bendiga, y a todos los hermanos que se conectan en esta plataforma. Gracias, hermano. Gracias. Muy bien, Ramón. Sí, hermano, primeramente, pues muchas gracias, hermano Pon, por este excelente estudio. Que Dios le bendiga por su trabajo. Es muy bonito, interesante este capítulo 11 de Hechos, ¿verdad? Asociándolo con todo lo que ocurre en el capítulo 10, porque vemos, hermanos, cómo Dios en su amor y en su misericordia pues le abre las puertas a los gentiles, porque el judío se vanagloriaba de ser los hijos de Dios, de ser el pueblo escogido de Dios, pero Dios en su amor, ¿verdad? Y gracia y misericordia, pues en su plan de salvación ya tenía en cuenta a los gentiles, nada más que lo demostró a su debido tiempo. Y viendo todo esto, hermanos, es algo tan maravilloso, porque recordemos que nosotros venimos de los gentiles, ¿verdad? Que ahí está la gracia de Dios manifestándose para cada uno de nosotros. Nunca se nos debe de olvidar que fuimos parte del amor de nuestro Dios. La otra, hermanos, es que, por ejemplo, vemos
vemos en el capítulo 10, versículo 1, quién era Cornelio, ¿verdad? Era un hombre que hacía muy buenas obras, que sus oraciones, sus limosnas llegaban delante de Dios como algo agradable, como un aroma agradable. Y vemos en el versículo 14 de Hechos 11 que dice, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios, hermanos? Que las personas no deben de poner su confianza en sus buenas obras. ¿Por qué? Porque desafortunadamente hay muchas personas que hoy en día piensan que por sus buenas obras serán salvos. Yo no pienso, yo no creo que haya en la actualidad alguien que se asemeje a Cornelio en sus buenas obras, en sus buenas dádivas, porque él lo hacía de todo corazón y dice que llegaba como algo agradable a Dios. Yo no creo que hoy alguien se compare con Cornelio, mas sin embargo no era salvo. Y muchas personas hoy en día dicen, no, pues yo no fumo, yo no tomo, yo ayudo al que necesita y doy a todo aquel que tiene necesidad, pero eso no nos va a salvar, porque si la persona pudiera salvarse por sus buenas obras, entonces Cristo, ¿para qué iba a venir a morir en la manera en que murió? ¿Para qué? ¿Para qué derramar su preciosa sangre, verdad? Y luego tenemos, hermanos, ahí mismo al final del capítulo 11, el buen corazón que siempre debe de haber en todo aquel que es cristiano, en todo aquel que conoce de Dios. ¿Por qué? Porque a través de Agabo, como bien lo mencionó nuestro hermano, ¿verdad? Profetizó que vendría una gran hambre y pasó. ¿Y qué hicieron los hermanos inmediatamente, verdad? Estuvieron dispuestos a compartir lo que tenían con aquellos hermanos que habitaban en Judea. Algo tan hermoso. Es algo que eso muchas veces, hermanos, hay mucha gente que no conoce de Dios, que a nosotros nos han preguntado, oye, ¿y ya conocías al hermano? ¿Ya conocías a aquellos hermanos? No, es la primera vez que... ¿Y por qué los tratan así? ¿Por qué los tratan como si tuvieran años de conocerse? Bueno, eso es lo hermoso de la palabra de Dios. Es lo que hace Dios en los corazones de aquellos que creen sinceramente con un corazón limpio. Muchísimas gracias, mi hermano Pon. Que Dios le bendiga por su trabajo. Gracias, hermano Ramón. Muy bien, hermano Ubaldo, ¿gustaría decir unas palabras? Realmente agradecer al hermano su esfuerzo que ha hecho por predicar en esta tarde, esperando que esta palabra que ha sido sembrada, ¿verdad? Tenga su resultado, que no vuelva vacía, que se cumpla para llevar a cabo el propósito eterno de nuestro Dios. Gracias, hermano, por tu esfuerzo y Dios te bendiga. Gracias, Muy hermano bien, Osvaldo. Nomás quiero decir unas dos cositas y luego le pasamos el tiempo a nuestro hermano Andrés Pong. Allí en Hechos 11, versículo 18 dice, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera, ahí como que está enfatizado, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Algo muy grandioso, como dijo nuestro hermano Ramón. Si no fuera por eso, nosotros los gentiles, los cristianos ahora, no tuviéramos oportunidad para salvación. Gracias a Dios por eso ahí mero entendemos la palabra más bien gracia. Por la gracia de Cristo somos salvos. Y luego en el verso 19 dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Se fijan? Hubo un tiempo que nomás los judíos les estaban predicando. Y luego llegó a su tiempo, como dijo nuestro hermano Ramón, de que los gentiles entraron en el retrato.
Y qué maravilloso eso. Yo pienso que eso es lo más central de Hechos para mí, ¿verdad? Cuando Dios le dio arrepentimiento para vida a los gentiles. Y luego vemos que Cornelio, en su casa, obedecieron el evangelio, y aquí vemos que en Antioquía, vemos que hubo muchos que creyeron, porque dice el versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número, no unos poquitos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Ok, hermano Pong, ¿gusta decir unas palabras más antes de cerrar? Sí, hermano, siempre es muy bueno los comentarios porque uno amplía su criterio, y ahorita veo la importancia más grande, todavía más fuerte del versículo 20. Dice que había entre ellos, entre esos que le venían predicando primeramente a los judíos, había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. A los griegos. Es que todos esos lugares, hermanos, estaba inundado de judíos, pero eran judíos ya mezclados con otra raza. Y a la vez eso les daba la oportunidad de extenderse con otros que eran griegos solamente, no eran judíos, pero gracias a los judíos griegos, a los helenistas, podían extenderse a los que eran griegos griegos. Gracias por sus comentarios, hermanos. Muy bien. Yo recuerdo un pasaje que dice que nosotros los gentiles fuimos injertados, ¿verdad? Usando la ilustración de un árbol. Ajá. Nosotros fuimos injertados. Y eso se hace hoy día, se injerta esos arbolitos y otros. Así de que ahí tiene una enseñanza muy grande también. Gracias, hermanos, Así a es, todos por sus comentarios y por participar en esta plataforma. Me pudo mucho que Mario no pudo entrar. Eduardo quería entrar, pero pues Eduardo entra y sale, pero Mario es el que más, y ya estaba dentro Mario, pero yo creo que se salió. Se me hace a mí que se fue el internet, y es lo que pasó también, hermanos. A mí también se me fue, pero rápidamente pude entrar otra vez. Y a veces así hay complicaciones. Yo lamento mucho eso, hermano. Yo lamento mucho la complicación, hermano, de usted, que el PowerPoint se fue. Sí, y pues debido a eso, para la próxima hay que prevenir desde ya el hecho de que alguien funja como hospedador. Hermano Jorge. Hermano Andrés, hay una manera como para que usted regrese en esta pantalla y no tenga que salir de PowerPoint. Es que, bueno, hermano, cuando usted está haciendo la presentación y la corta, se corta automáticamente la presentación que tiene en donde esté compartiendo, por ejemplo, en el caso de Facebook. Sí, es que usted comparte la pantalla, lo que está en su pantalla. Sí, señor. Pero lo que usted tiene que compartir es el PowerPoint. Ajá. Y si usted comparte el PowerPoint, entonces va a poder salir del PowerPoint y añadir a más personas cuando quieran entrar, y puede regresar a su PowerPoint. Pero si usted muestra lo que está en su pantalla, pues una vez que salga de ello, va a salir de su pantalla. Va a mostrar lo que usted ahora salió. Sí, es un poquito complicado, hermano, porque lo comparto con Facebook. Si fuera nada más compartir pantalla aquí mismo en Google Meet, no tendría problema. El problema es que cuando corto la presentación de PowerPoint, se corta en Facebook. No se va a cortar en Facebook, hermano. No. No se va, porque eso va a mostrar lo que usted está pasando en la pantalla de su PowerPoint. Es lo que hermano, Facebook va a mostrar. Me disculpan, ¿ya cortó Facebook, hermano? ¿Ya se despidió? No. Para que lo haga, hermano, para que luego sigamos hablando sobre eso. Sí, voy a vamos a hacer una oración antes de despedirnos. Ok, hermano Pong. Ok, hermano. Muy bien, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que nos das para estar aquí presentes, estudiando tu palabra por medio de nuestro hermano Andrés Pong.
Ayúdanos, bendito Dios, a que todo se nos quede para que podamos también enseñar esto más adelante y que nuestros amigos que no son cristianos, cuando oigan aquí el discurso o la predicación de nuestro hermano Pong, que puedan entender y puedan querer obedecer al Evangelio, así como hicieron los hermanos del primer siglo. Padre Celestial, bendice a nuestro hermano Pong y a su familia. Ayúdalo a que él siempre siga adelante, predicando tu palabra como lo hace, y así que él pueda, sin impedimento, seguir llevando a cabo esta plataforma. En Cristo lo pedimos y damos gracias. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos. Voy a despedirme de Facebook agradeciendo siempre la atención de ustedes y esperando que si tienen alguna pregunta o algún comentario, por favor, por medio del texto o por medio del Messenger, háganlo saber. Con mucho gusto contestaré como lo hago siempre. Dios les bendiga y esperamos que estén con nosotros la próxima semana, si Dios lo permite. Hasta luego. Dios les bendiga. Ok, hermano, parece que ya estamos afuera. Ya quedamos fuera de no sé. Facebook y ya quedamos fuera de Google Meet, así de que